Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este nuevo vivo. El día de hoy tenemos un invitado especial que es el licenciado Adam Mendoza. Vamos a hablar acerca del tema de planificación financiera para adquirir una vivienda o invertir en una vivienda. Comprar una vivienda probablemente sea una de las decisiones financieras más importantes que realicen en su vida. Es necesario generar un presupuesto con anterioridad para poder prever todos los gastos y todo lo que conlleva esta decisión. Licenciado Adam, bienvenido. Bien, muchas gracias, estimada Mary Laura. Es un honor poder compartir con ustedes esta conversación interesante y necesaria para poder guiar a las personas en cuidar primeramente su dinero y que ese dinero les dé un rédito a futuro en cuanto a ingresos en la inversión de una vivienda se refiere. ¿Nos podría comentar un poquito para iniciar de qué hablamos cuando decimos planificación financiera? Y en una planificación financiera, sobre todo, es una prevención, es una medida preventiva en el uso del dinero. Las personas conocemos bien la definición de planear, la definición de presupuesto familiar, empresarial, etcétera, pero no debemos dejar a un lado lo que es la planificación. Planificación es algo más científico a una planeación y a un presupuesto. La planificación genera unos cierto tipo de pasos elementales, las cuales tienen que ser ejecutados de manera ordenada. Sabemos que la vida que tiene una persona laboral o familiar es un conjunto de acciones. Este conjunto de acciones se lo desarrolla de manera más eficiente en cuanto la planificación se lo realiza. El deseo de toda persona es surgir, tener éxito, desarrollar un capital, invertir, generar empleo, etcétera. Pero para eso debemos primeramente preguntarnos qué estamos haciendo con nuestro dinero y en qué estamos usándolo. Como bien lo dice usted, es súper importante entender que quizás no es tan divertido y hay ciertas restricciones a las cuales tenemos que someternos para formar cada una de estas etapas, pero es muy relevante que tengamos mínimamente el conocimiento de cómo llegar a esta planificación, ¿no? Exactamente. La idea de esto es saber manejar bien el dinero, planificarlo bien y más que todo presupuestarlo en cuanto a la planificación de la inversión de algún tipo de bien que genere rentabilidad a futuro. ¿Quiénes son las personas, o si es que existe un grupo específico que debería comenzar a realizar este tipo de planificación? ¿Es para todos? Lo recomendable es que sea para todo tipo de personas, pero hay un segmento en las cuales esta sugerencia debería convertirse en una obligación, y es en las personas que tienen alrededor desde los 25 a los 40 años. Este segmento de edad, esta ponderación de edad, son aquellas personas en las cuales necesitan tener una planificación personal, porque son personas que están comenzando aquellas personas en las cuales necesitan tener una planificación. La inversión en inmobiliaria es muy recomendable para cualquier tipo de edad de personas, incluso de la tercera edad, pero obligatoriamente yo lo veo necesario para las personas que tienen entre 25 y 40 años. ¿Por qué? Porque estas personas tienen algo a favor de que las personas de la tercera edad no la tienen, y es que la corta edad que tienen les permite tener una larga vida para poder generar rentabilidad o retorno de las inversiones que hagan. Pongámonos en el lugar de una persona que tenga 75, 78 años, 80 años. Esa persona tiene que pensarla ya más de 3 veces si le conviene invertir en una vivienda, porque no se olviden que la rentabilidad de la inversión de una vivienda es por lo menos de 5 o 10 años para poder recuperar la inversión total. En cambio, si una persona tiene 25, 28, 30 años, tiene por delante toda una vida para poder generar este tipo de ingresos que está planificando. Como bien usted lo dice, muchas veces puede parecer lejano llegar a un monto como el que es necesario para poder adquirir una vivienda, pero está totalmente al alcance de cualquier persona, siempre y cuando se genere entonces esta gestión del dinero de una manera inteligente y planificada. Es un error que tenemos por lo general las personas en Bolivia y en Santa Cruz, y es que somos muy desesperados con lo que nosotros hacemos. Somos desesperados, ni siquiera somos pacientes para poder esperar una cola en el banco, en la farmacia, etcétera. Eso se notó muy bien en el tema de la pandemia.
Imagínense esto proyectado al uso del dinero. Las personas no tenemos la paciencia de hacer trabajar a nuestro ahorro. Nosotros pensamos que el día, o en un día o en 2 días, nosotros vamos a duplicar nuestros ahorros, nuestro capital, y no es así. Las personas que tienen éxito en esta vida han aprendido a tener una paciencia tremenda en cuanto a la inversión de su dinero. Y esa es una clave principal, lo puede decir Robert Kiyosaki, lo puede decir Alex Day, personas que han usado bien su dinero en el mundo. Y estas personas dicen que hay que cuidar centavo, centavo, peso a peso para que pueda el día de mañana uno ahorrar y generar riqueza. Aportando eso, además, dentro de esta planificación y buscar, siempre tienen que buscar las mejores formas de pago. Hay varias opciones o formas de llegar a adquirir un bien inmueble, ya sea teniendo el monto total en efectivo, financiamiento bancario o algún tipo de consorcio o convenio con una inmobiliaria en específico que ahora dan facilidades directas con el tema de las constructoras, ¿no? Es bueno que analicen cuál sería su situación financiera para ver a partir de ahí cuál sería uno de los métodos más óptimos para cada una de las personas. Correcto. Yo voy a dar un dato importante acá, y cuando uno le pregunta a una persona y le dice, ¿qué dinero te gustaría usar para comprarte un departamento? Lo primero que uno dice es sacar un crédito del banco. Y eso debería ser la última opción en una persona, la última opción, porque tenemos 5 opciones para conseguir financiamiento. Voy a decirlo en orden del más fácil, el más flexible, al más rígido y el más complejo, ¿está bien? En primer lugar, el financiamiento propio es el mejor de todo, o sea, usar mi propio dinero. Si yo tengo un capital ahorrado, ese capital puedo hacerlo trabajar invirtiendo. Obviamente que yo mismo me tengo que devolver ese dinero, pero por lo menos yo mismo no me voy a cobrar intereses. No sería tan extremista para cobrarme yo mismo intereses. Entonces, si usted tiene capital propio ahorrado, use su capital propio ahorrado, pero con el compromiso de que pueda retornar esa inversión. Mucha gente me dirá, no, Adam, estás haciendo una mala decisión en usar el capital, hay que usar capital de terceros, pero cuidado, mi capital propio puede ser llamado préstamo Adam. O sea, yo mismo voy a usar, por ejemplo, 100 bolivianos este fin de semana, pero me voy a obligar en 2 semanas a devolverme a mí mismo esos 100 bolivianos. Entonces, estoy haciendo el papel de prestamista y el papel de solicitante, yo mismo, como Adam Mendoza. Bien, entonces el primer punto es poder usar mi capital propio, pero con el compromiso de devolverme a mí mismo el dinero. Si yo no tengo dinero ahorrado, no tengo capital, lamentablemente, no hice una buena planificación financiera, tengo que recurrir a el segundo punto clave, que es mi familia. Más importante que una persona propia es su familia. La familia puede ser el padre, la madre, el hermano, la hermana, los primos, etcétera. Familia. Pueden ustedes recurrir a algún miembro de su familia para que puedan financiar una inversión en un departamento o una casa. Si tienen la suerte en conseguir a un familiar, a un integrante de su familia que les preste dinero, conversen con él. Le pueden decir, por favor, pongamos el ejemplo de un tío. Tío Carlos, por favor, quisiera que me prestes 70,000 dólares para poder comprar un departamento, yo te lo voy a devolver, etcétera. El tío, en el mejor de los casos, le va a prestar el dinero, le va a dar un plan de pagos, pero no le va a cobrar intereses, no le va a cobrar siempre y cuando usted le pague puntual a su tío, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, le va a cobrar un mínimo de tasa de interés, 3%, 4%, cosa que en las entidades financieras no existe, esas tasas de interés. Entonces, vamos por orden. Primero, mi capital propio. Si Adam Mendoza no tiene dinero, lamentablemente recurro a un familiar, padre, madre, tío. En el caso de que mi padre, mi madre o mi tío no tenga dinero para prestarme, recurro al tercer punto clave, que son los amigos. Los amigos de confianza, de colegio, de universidad, son personas en las cuales ustedes ya pudieron confraternizar, vivir momentos de la vida, y eso generó un lazo, una afinidad de amistad y confianza. Entonces, si usted no puede prestarse a sí mismo dinero, recurre a un familiar, tampoco no puede, recurre a un amigo. El amigo le va a prestar un dinero, obviamente también le va a hacer un plan de pagos, le va a cobrar un interés, pero no va a ser el mismo que el banco. Entonces, el tercer consejo que le doy es que busquen un amigo. Si no tienen ustedes capital propio, si no tienen un familiar que les preste dinero, si no tienen un amigo que les preste dinero, recurran a una empresa. Existen muchas empresas en Santa Cruz y Bolivia que prestan dinero y la gente no tiene conocimiento de eso. Yo les pongo un ejemplo claro. En una situación hace 5 años atrás, no sé si sigue actualmente, pero Favose,
Soboce, inclusive Coca-Cola prestaba dinero a las personas para poder generar movimiento también en su capital. Y las personas no tenían conocimiento, se enteraban quizás por comentarios de alguna persona que trabajaba ahí, etcétera, pero las empresas que son líquidas como Coca-Cola, Faboce, Soboce, prestan dinero porque esas empresas que son líquidas necesitan hacer trabajar su dinero, entonces ofrecen mejores tasas que los bancos. Miren, yo, mi capital, Adam Mendoza, mi padre, mi madre, mi tío, mis amigos, las empresas reconocidas y en último lugar, si no me pueden prestar estas 4 personas, sería el banco. Fíjense, he pasado por 4 tipos de opciones, pero mi última opción debería ser el banco, porque el banco es lo más complejo que existe en cuanto a requisitos, en cuanto a tasas y en cuanto a plazo. Entonces, eso sería la forma correcta de planificar financieramente un préstamo para poder adquirir una vivienda. Buenísimo, son datos que, como tú dices, no todos los tienen a mano y es importante conocerlos. Y posteriormente podrán seguramente acercarse a algún asesor financiero, alguien del área comercial que pueda guiarlos. Siempre hay asesores a los cuales podemos acercarnos para que nos guíen con estos temas. Sí, Adam, tú hablabas acerca de las distintas formas de poder acceder entonces a esta compra. ¿Y qué tal si es una persona muy joven y quiere planificar esto y decide ahorrar? Sí, ahorrar para tener su entrada para comprar la vivienda o ahorrar el monto total. ¿Cuántos años aproximados son los que aconsejarías tener previamente para poder juntar ese dinero para comprar una vivienda? Voy a dar un dato un poco estricto, pero así es la vida. Lo ideal es que los jóvenes comiencen a ahorrar desde el colegio, cosa que ustedes me pueden decir que es muy extremista, que no están pensando en el ahorro, pero existen muchas personas que han desarrollado ahorros desde el colegio. El caso propio, el caso mío, yo le voy a ser sincero a la audiencia en general. Yo generé ahorros inclusive desde el colegio, desde la escuela. Un pesito, 2 bolivianos, 3 bolivianos, 50 centavos, lo que se podía, generaba mi ahorro. En ese punto los padres tienen que tener un papel fundamental. El padre tiene cierta responsabilidad con el hijo hasta cierta edad. Si el padre tiene esa iniciativa de regalarle una alcancía, un chanchito de ahorro a su hijo y hacer que el hijo tenga la iniciativa de ahorrar o de colocar centavito a centavito, yo le garantizo que ese niño va a comenzar a ahorrar desde el colegio y nunca lo va a olvidar hasta que se jubile en el trabajo. La recomendación más que todo para todos los padres es que comiencen a obligar a sus hijos a realizar una cultura financiera. Regálenle una alcancía, regálenle un chanchito y al hijo denle una política de ahorro estricta. Si al hijo le dieron o le regalaron para su cumpleaños 50 bolivianos el abuelito, la abuelita, dígale, hijito, ¿sabes qué? De esos 50, ¿por qué no gastas 20 y ahorras 30? El día de mañana tus 30 bolivianos que ahorraste va a valer el doble y te vas a comprar el doble de juguetes o el doble de helados. Entonces, existen ciertos mecanismos. Cada padre de familia es un mentor de crianza. Entonces, yo sugiero a las personas que traten de ahorrar desde el colegio, desde la universidad, etcétera. Ahora, existen jóvenes que pueden decirme, no, lamentablemente no, nadie me inculcó en el colegio, no pude ahorrar nada en el colegio y estoy en la universidad. Nunca es tarde, personas financieramente estables hablando, nunca es tarde para ahorrar. Financieramente hablando significa personas que no tienen vicio, personas que no gastan su dinero los fines de semana en cosas que le va a afectar a su salud, como las bebidas alcohólicas, cigarros, etc. Esas personas son personas que pueden generar ahorro y el día de mañana generar un capital que puede invertir. Repito nuevamente, el generar ahorro no es de un día a otro, conlleva mucho tiempo de ahorro para poder el día de mañana decir soy empresario. Así es, y tienen que ser, todos tenemos que ser bastante realistas igual con respecto a nuestros ingresos y la capacidad de ahorro, ¿no? Que va a variar de persona a persona y igual eso afectará a qué tan corto o largo puede ser el plazo para llegar a esta meta. La meta es clara, la meta es concisa, la meta es directa. Todas las personas tenemos que tener una meta clara en la vida, no solo la parte sentimental, personal, familiar, empresarial, sino la parte económica, financiera. Podemos ahorita salir a nuestra calle, a nuestro barrio y preguntemos a los vecinos y preguntémosle cuál es su sueño. La mayoría
auto propio. Y uno dice, lo primero que tienen que responder es la salud, pero es que cuando uno tiene dinero, la salud va de la mano. Muchas personas han fallecido en el mundo por no tener dinero, por no hacerse atender en una clínica privada. Eso lo podemos ver con el tema del COVID. Entonces uno dice, ¿de qué me sirve mucho dinero si mi salud es pésima? Pero si su salud es de una persona está controlada y usted tiene dinero, lo más inteligente que puede hacer es prevenir enfermedades. Lo más óptimo que puede hacer una persona es prevenir enfermedades. Entonces, el dinero ayuda a la salud, ayuda al crecimiento de las personas, ayuda mucho al crecimiento de las familias, siempre y cuando sepa manejar eficientemente su dinero. Así es, como tú dices, el saber manejar eficientemente el dinero y organizar tus finanzas personales, ¿no? ¿Cuáles serían entonces estas etapas para poder organizar estas finanzas personales? ¿Qué es lo básico que debería tener una persona en cuenta para eso? Las finanzas personales, lo básico que tiene que tener una persona es el objetivo, lo básico, o sea, tener en claro qué quiere a futuro, o sea, qué sueño tiene. No es que del día a día yo vivo un día a la vez, esos dichos no existen en las personas exitosas, no existe el yo vivo el día cada día a la vez, no existe. Yo vivo el día pensando en el mañana, pensando en el pasado, pensando en el futuro, etcétera. ¿Por qué voy a pensar en el pasado? Porque los errores que una persona ha cometido no la va a volver a cometer a futuro. ¿Y por qué debo pensar en el futuro? Porque tengo que tener en claro qué sueños quiero cumplir y qué estoy dispuesto a sacrificar para cumplir esos sueños que tengo a futuro. Si hablamos de un presupuesto básico para que tengan en cuenta, porque muchas veces la gente habla de una planificación o una organización financiera, pero dejan de lado algunos aspectos que sí afectan a nuestras finanzas. Los aspectos que se dejan a un lado que afectan a las finanzas es el tema de no controlar los ingresos que una persona tiene o su sueldo. Comúnmente una persona en el mundo del dinero que recibe mensualmente por su sueldo gasta y si es que sobra algo, lo ahorra, si es que sobra. Cuando nosotros deberíamos pensar al revés, del dinero que nosotros recibimos de nuestro sueldo, obliguémonos a ahorrar un porcentaje de ese dinero, el 40%, el 30%, lo que sea, pero agarremos un 30% del sueldo que recibimos mensualmente y guardémoslo bajo llave en una caja fuerte y no lo saquemos y tratemos de sobrevivir con el dinero que hemos destinado para el gasto. Con eso gastamos en comida, alimentación, servicios básicos, etcétera, pero el dinero que está para ahorro no se toca. Salvo una urgencia, enfermedad, contingencias, emergencia, ahí puede ser usado, pero ese debería ser la política de toda persona. Ahora que hablabas un poco de emergencias y contingencias, es relevante tener quizás separado, entonces, yo en mi caso diría así, como 3 montos, digamos, ¿no? Tener uno para fondos de emergencia, otro de ahorro, que sería el que no tocas, y el otro el que sí utilizas dentro de tus gastos mensualizados. Es muy buena estrategia. Esa estrategia inclusive Robert Kiyosaki la comparte. La estrategia de los 3 puntos claves le llama. La estrategia del ahorro, la estrategia de la contingencia y la estrategia del gasto. Es muy bueno. En finanzas tenemos que saber, no hay receta. O sea, las finanzas de Mary no va a ser exitosa para mí, ni la mía para ella. Si bien nos podemos basar en lo que estamos hablando, pero cada uno tiene que buscar su punto de equilibrio perfecto de acuerdo a la personalidad que uno tiene, a la cultura familiar que uno tiene, etc. Entonces, Mary, por ejemplo, ella tiene la cultura de los 3 puntos clave. Ella tiene destinado un porcentaje al ahorro, un porcentaje a la contingencia y un porcentaje al gasto. Bienvenido, perfecto. Hay otras personas que solamente tienen 2 puntos claves, el ahorro y el gasto. Pero lo peor que podemos cometer es que tengamos uno nomás que se ha destinado todo al gasto. Ahí sí que estamos fregados porque el día de mañana, cuando suceda algo o cuando se genere una oportunidad, no vamos a tener dinero que nos respalde. Sí, lo que tú dices es súper importante de tener una personalización del tipo de planificación y de ahorro que vamos a tener, ¿no? Eso va a variar de persona a persona. Y al momento de establecer metas de manera personales, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Idearse un monto clave a corto plazo primero para aquellas personas que no tengan ese ejercicio de generar ahorros. Si, no sé, 3 meses, digamos, voy a ahorrar 2.000 bolivianos, voy a ahorrar 1.000 bolivianos, y entonces estamos hablando ya de personas adultas con trabajo y demás, y luego ir planificando eso a largo plazo para que vayamos creando ese hábito del cual nos hablaba el licenciado, igual que tomar otras medidas que pueden parecer gastos pequeños e insignificantes, pero que sí nos afectan en la finanza.
el gimnasio al cual asistimos, el tipo de comida en el cual gastamos, que son gastos que, repito, suenan pequeños día a día, pero que en su total hacen una gran diferencia en nuestras finanzas, ¿no es cierto? Así es, Mary, acabas de decir algo importante. Me estabas dando un poquito del salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional está alrededor de 2.100 y pico bolivianos. Y uno dice y se pregunta, ¿será que una persona que recibe un salario mínimo nacional puede ahorrar? La respuesta es sí. ¿Por qué? De esos 2.166 bolivianos, primero tiene que saber usted, primero tenemos que preguntar a esa persona si tiene vicio, si fuma, si bebe, y si tiene compulsión a lo que es el pecado de la gula. La gula, no se olviden que es el tema de comer y comer y comer sin necesidad de, o perdón, sin obligación de controlarse. Por ejemplo, si usted está gastando en un gimnasio que paga mensualmente 500 bolivianos, 400 bolivianos, y cerca a su casa existe un gimnasio que vale 150 bolivianos, ¿cuál es la respuesta o la decisión más inteligente que puede tomar? Lo más inteligente es recurrir al gimnasio que está cerca de su casa, que no va a gastar en transporte, que no va a gastar en indumentaria inclusive, porque son gimnasios que más que todo reciben personas que tienen cercanía al lugar y están o van al gimnasio como están en la casa, ¿no? En cambio, un gimnasio de primer nivel tiene la tendencia a la sociedad de adaptarse al lugar, de ir bien vestidito, combinado, etcétera. Y eso genera gasto. ¿Por qué? Porque comprarse ropa deportiva es cara. Entonces, una decisión muy buena es tratar de recurrir a un gimnasio que sea cerca de su casa para que no gaste en transporte y sea más barato, porque los gimnasios en los barrios son más accesibles por el tema de la cercanía. Segundo lugar, el tema de la comida. Si usted va a comer a restaurantes todos los días, restaurantes caros, lamentablemente no le va a quedar dinero al fin de mes. Lo primero que tiene que hacer usted es ver si tiene el tiempo para poder cocinarse en casa, porque no hay más ahorro que cocinarse en casa. Eso las madres de familia pueden sustentar esa teoría. Cualquier persona que se dedique a las labores familiares puede sustentar esa teoría. Entonces, lo ideal es tratar de gastar o de cocinarse en casa, pero si no tiene el tiempo, lo mejor es encontrar un lugar que hagan almuerzo ejecutivo o una pensión que sea higiénica. Ahí el almuerzo no creo que pase más de 15 bolivianos versus a un almuerzo de una empresa con mucho renombre que vale 35, 45. Entonces, ¿cuánto dinero por día estaría ahorrando usted? Entonces, son ciertas actividades mínimas que suceden todos los días, pero boliviano a boliviano se comienza a generar lo que es el ahorro, que es el principal puntal para poder generar a futuro las inversiones en inmuebles o en viviendas que se está hablando en esta ocasión. Así es, establecer las prioridades es súper relevante para tener un norte en todo lo que nosotros estamos planificando. Y ahora que entrábamos a ver un poco el tema de calcular los gastos, ¿sí? Y establecemos estos objetivos, entonces para la compra de una vivienda debemos inicialmente calcular cuánto es lo que podemos pagar, ¿sí? Pensando en un futuro o pensando en cualquiera de las alternativas para poder acceder a los pagos y la cantidad de dinero y establecer una fecha, ¿no? Tener una fecha específica en la cual vamos a realizar esta adquisición o esta transacción. Tener la fecha fija es muy importante, tanto es importante que como agarrar un pedazo de papel y un lápiz y decir y escribir todo lo que quiere usted obtener. ¿En qué lugar quiero esa vivienda? ¿En qué zona de Santa Cruz? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿En qué piso? ¿Con qué reglas? ¿Con qué obligaciones dentro de la administración del inmueble? Etcétera. O sea, ver todos los detalles. Porque al tener todos los detalles en claro, el día de mañana cuando usted invierte en una vivienda, no se va a arrepentir. Porque quizás nos estén viendo ahorita muchas personas que son agentes inmobiliarios, que están comenzando o ya están desarrollando, pero muchas de las ventas que se cierran en la parte de la inmobiliaria son ventas emocionales, ¿no? Son compras emocionales. 9 de cada 10 personas compran una vivienda por la emoción del momento, y no debería ser así. Las personas deberían comprar una vivienda de manera racional, pensando todas las características que usted está buscando. Repito nuevamente, no todas las personas tenemos los mismos gustos, pero es importante que un agente inmobiliario conozca los gustos de esa persona para buscarle algo que esa persona desea. Entonces, sería bueno anotar en un papel todas las características que una persona necesita de ese inmueble para que el día de mañana la tenga clara para poder buscar qué es lo que quiere. Inclusive el presupuesto, cuánto quiere que cueste ese departamento y qué tamaño quiere que sea, para en base a eso yo ver mis ahorros, hasta qué porcentaje yo puedo dar
y después buscar el financiamiento de las 5 puntas, como ya han comentado: propio, familia, amigos, empresas o banco. Así es, como lo acabas de comentar, es importante que todos acudan no solamente a un asesor financiero, sino a una inmobiliaria de confianza. Nosotros siempre tratamos de poder asesorar de la manera más adecuada a los clientes, conociendo todas las características personales de los mismos. Porque más allá de que vayan a adquirir una vivienda, ya sea crédito, que lo que comentaba el licenciado Adam, que muchas veces cuando hay créditos directos con las constructoras, con las inmobiliarias, la gente tiene esta compra impulsiva y luego termina no pudiendo cancelar las siguientes cuotas y perdiendo inclusive parte porque existen penalidades para esto. Entonces, a todos los agentes inmobiliarios, colegas, igual se les aconseja eso, de que puedan asesorar adecuadamente a cada uno de los clientes para que no se vean afectados posteriormente con estas modificaciones. ¿Sí? Y a los propietarios o interesados en adquirir viviendas o cualquier tipo de inmueble, tener en cuenta igual otros gastos, ¿no? Si es que lo van a adquirir mediante créditos directos principalmente o pagos a cuotas aún, factores como ser la ubicación, ¿sí? Factores como ser, si tienen niños, la cercanía a colegios y demás, porque eso va a afectar posteriormente a sus finanzas y a las facilidades que tengan para completar los pagos. Así es importante tomar en cuenta todos esos aspectos que acaba de decir Mary, inclusive la cercanía del colegio de los hijos, ¿no? Mucha gente ni piensa en eso. Compra un inmueble, le encantó, pero no tuvo el cuidado de preguntar qué colegios se encuentran cerca de esa vivienda. Entonces, ahí está un punto importante. Yo sugiero a todas las personas que desean planificar el 2021 comprarse una vivienda, ya sea departamento, terreno, casa, yo les sugiero contratar a un asesor inmobiliario. Si usted conversa con un asesor inmobiliario del otro lado, o sea, la persona que le va a vender, esta persona puede hacerle caer en la emoción, diciéndole: mira el área social, qué bonito, mira el cuarto, la ubicación, la vista, todo eso. Pero sería bueno contratar un asesor inmobiliario de su parte, o sea, alguien que pueda contrarrestar el peso de la emoción del vendedor. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, yo como comprador, yo puedo contratarla a Mary y decirle: Mary, mira, te comento que quiero comprar un departamento en la avenida Beni Quinto Anillo. Estoy contactándome con Carlos Ponce, es el asesor inmobiliario de ese condominio, y me gustaría, Mary, que por favor me asesores. Entonces Mary va a hablar como si fuera mi abogada inmobiliaria, va a conversar con el vendedor, y no creo que a Mary se la charlen, porque Mary tiene conocimiento en cuanto a avalúos, metros cuadrados, zona, valorización del terreno, etcétera. Entonces Mary va a tener herramientas para las cuales puede generar una conversación. No estamos yendo a la discusión porque la idea de esto es llegar a un acuerdo, pero por lo menos Mary va a defender al comprador y el asesor va a defender a su condominio. Entonces, la sugerencia para todo esto, para las personas que no tienen mucho conocimiento, es contratar a un asesor o un abogado inmobiliario, entre comillas abogado, porque en realidad no existe alguien que les pueda ayudar o asesorar de esta forma legalmente, más que todo en la compra. Entonces sería algo muy interesante para poder realizar una compra que uno no se arrepiente en el tiempo. Así es, como bien decíamos, hablar de la cercanía del colegio simplemente es uno de los factores. Hay muchísimos dependiendo del estilo de vida y de la persona específicamente la cual vaya a adquirir. Sí, otro punto muy relevante, ya que nos estamos acercando un poco más a la parte final, es los costos principales al comprar una vivienda, porque las personas a veces planifican este ahorro simplemente con el monto de venta, ¿sí? Y no es solamente el monto de venta, existen gastos administrativos, otros gastos fiscales, gastos externos respecto a los trámites que se necesitan hacer, que hay que contemplarlos igualmente. Es algo que yo he pasado por esa experiencia. Bueno, hace muchos años atrás yo pensé que era comprar una vivienda y listo. O sea, ¿cuánto vale? 50.000, ya tome y listo, ya es mía. Cuando después me averigüé, tengo que pagar los avalúos, tengo que pagar los gastos notariales, tengo que pagar los gastos legales, etcétera. Y se hace nomás platita. No estamos tomando en cuenta el impuesto a la transferencia, Mary. Vos sos experta en eso. Vos sos experta en el tema del procedimiento técnico de una compra de un inmueble. Pero yo como persona que no tiene conocimiento en la parte inmobiliaria, me sorprendió mucho. Y nuevamente, agarré un papel y un lápiz, me puse a calcular. A esos $50.000 le tengo que sumar el avalúo.
gastos notariales, transporte, etcétera, y aparte tengo que sumarle el 3% de transferencia, o sea, el 3% del total del avalúo del departamento o de la casa. Y eso es nomás platita, no es barato. Y eso es lo que realmente vale el departamento. Segundo, mucha gente cree que el departamento viene con su garaje propio o piensa que el garaje es gratuito y no es así. Hay que presupuestar el precio del garaje, el precio de la baulera. El precio del garaje también va a tener su 3% de impuesto a la transferencia, la baulera lo mismo. Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta para que el día de mañana podamos invertir bien en una vivienda. Esto sucede más que todo en la compra de los departamentos. La compra de los departamentos tienen su pro y su contra. El pro es que son lujosos, son cómodos, son seguros y son céntricos. ¿Cuál es la contra? De que son pequeños y que son muy estrictos en las reglas internamente, que uno no puede invitar más de 5 personas, tiene que reservar, tiene que pagar los gastos de reserva, etc. En cambio, comprar un terreno o una vivienda tiene también sus pros y sus contras. Su contra de comprar un terreno o una vivienda, la contra para mí, la única contra sería que la ubicación, que se encuentran buenos precios afuera del octavo anillo, del séptimo anillo, ¿no? Buenos precios. Y a favor tiene mucho a favor. ¿Por qué? Porque es una vivienda en la cual usted está con terreno y construcción, usted puede mejorarlo como quiera, puede ampliarlo, puede refaccionarlo, etcétera, y puede también hacer a la medida y al diseño que uno genere. Entonces, ahí está el versus de la cercanía, el lujo versus la comodidad en la construcción y en las actividades dentro de la vivienda. Así es, sí, son muchos los factores que hay que tener en cuenta, por eso siempre aconsejamos que se asesoren por alguien que conozca, para que puedan tener esta planificación global totalmente adecuada a cada uno de los casos. Sí, vamos ahora con las conclusiones. Por favor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que les darías entonces a todos aquellos que desean o están pensando en adquirir un inmueble? Bien, todas las personas que están planificando adquirir un inmueble el año 2021, 2022 o a futuro, les sugiero lo siguiente: hagan que su compra no sea emocional, no compren un departamento, una casa emocionalmente, porque pueden arrepentirse el día de mañana. Las personas que venden departamentos o casas o viviendas siempre van a mostrar lo mejor de ellas, nunca lo peor, siempre lo mejor. Pero en ese caso usted como comprador escuche esos puntos porque son importantes los beneficios, pero también tiene que tomar en cuenta muchos factores. Les voy a dar un factor sencillo pero determinante. Mary, la ubicación de el condominio, la casa respecto al oeste y este, ¿será que en Santa Cruz es importante en cuanto al calor? Claro que sí, afecta todas las condiciones externas, la ubicación no solamente de la casa, sino la disposición de los ambientes dentro de la casa, porque hay formas de mejorar eso, ¿no? Exactamente. Muchos de los condominios o casas que están de frente al oeste, o sea, el sol poniente, el de la tarde, que es el más potente de Santa Cruz, son un poco más baratas. Son un poco más baratas y eso la gente tiene que tomarlo en cuenta. Se va a dar cuenta que las casas o los departamentos que están opuestos al sol poniente de la tarde del sol son un poquito más caras porque son más frescas. Sumado a eso, lo que dijo Mary es importante, hay que ver el flujo de aire de la vivienda, que tenga ventanas de salida y de entrada. Entonces son factores tan sencillos que hay que tomar en cuenta el día de mañana para poder invertir. El tamaño, la planificación familiar, si usted va a tener 1, 2, 3 hijos, entonces también tenemos que tomar en cuenta las dimensiones de la casa o del departamento para poder llegar a un punto de equilibrio que nos genere una satisfacción personal. Muchas gracias, licenciado. Como bien decíamos, todos estos puntos que hemos tocado, y hay algunos inclusive más, les invito a ver los live anteriores que tenemos guardados con aspectos legales y algunos inclusive con aspectos impositivos referente a la adquisición de un inmueble. Sí, nosotros siempre tenemos en cuenta todos estos aspectos, todo el proceso, y así que los invitamos a contactarnos mediante las redes sociales o los números de contacto que podrán encontrar en la página, tanto para asesorarse con el área inmobiliaria, con nosotros, como en el tema financiero con el licenciado Adam. Bueno, muchas gracias por la invitación. En cualquier momento estamos prestos para colaborar y están las redes sociales. A mí me encuentran como Adam Mendoza Training and Conference o Adam Mendoza simplemente. Y estamos para colaborar a todas las personas que desean adquirir este tipo de conocimiento. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta una pronta ocasión a todos. Ya les estaremos teniendo al tanto de cuál sería el siguiente tema con el cual vamos a estar tratando.